Hace 2000 años atrás, más o menos, nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida eterna a las almas, a todas las almas del mundo. Él vino a salvar. En Lucas 9:56 lo dice bien claro el Señor. No he venido a perder las almas, sino a salvarlas. El Señor Jesucristo recibió un mandamiento del Padre, en Juan 10, versículos 17 y 18. El Señor dijo que el Padre le encomendó poner la vida de su alma en reemplazo de la vida de las almas de los hombres. Porque el Señor puede volver a la vida después de la muerte. Nosotros no podemos. Una vez que la persona muera sin Cristo y vaya a la muerte eterna, no puede volver a la vida. Pero Cristo sí puede. Entonces Él nos sustituye pagando el precio que debían pagar nuestras almas, la muerte. Entonces Cristo nos salvó cuando en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Todas las almas del mundo tienen vida eterna. Cuando las almas del mundo, los seres humanos, cometan pecados, nunca más irán al infierno. Les he salvado. Esta es la salvación que hizo nuestro Dios Todopoderoso, enviando a su Hijo desde el cielo, tomando forma humana, naciendo en Belén de Judá, de la Virgen María, y viniendo a salvar las almas. Esa fue la misión, el propósito por el cual Cristo vino al mundo, salvar todas las almas del mundo. De modo que la condenación no es por cometer pecados. No, la condenación al infierno cuando el ser humano muere es por no creer que ya Cristo le salvó. ¿Y cómo se verifica? ¿Cómo se verifica que una persona no ha creído que ya Cristo le salvó? Se verifica cuando la persona no sabe dónde va después de morir. Cuando la persona no tiene certeza, no tiene incertidumbre. La persona empieza a ser pagana, empieza a pagarle a Dios por su salvación, dejando el pecado, según él, guardando santidad, perseverando, haciendo buenas obras, estando dependiendo de los mandamientos de la ley, de estar cumpliéndolo. Entonces, eso verifica que la persona no ha creído, que ya Cristo le salvó. El Señor Jesucristo le encomendó al apóstol Pablo anunciar a todo el mundo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El apóstol Pablo dice, yo os anuncio lo que yo recibí de Cristo, lo que asimismo recibí. ¿Ya? En este anuncio estáis firmes, estáis en pie. Y sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué. Si os agarráis a esta palabra. Tienes que agarrarte a esta palabra. A no ser que en vano creísteis. Creer que Cristo en la cruz cuando murió por tus pecados te salvó, te dio vida eterna. Pero creerlo con un poquito de incredulidad. Con un sesgo de incertidumbre, de incerteza. A no ser que en vano creísteis. Creer que Cristo en la cruz cuando murió por nuestros pecados nos salvó. Creerlo con todo el corazón hace efectiva la vida eterna para el alma. Pero creerlo con un poquito de duda, de incerteza, es creer pero exento de fe, que es otra manera de no creer. Es una manera diferente de no creer. Creer pero con incertidumbre, que es otra manera de no creer. Y es eso lo que condena hoy al alma al infierno. ¿Cómo se verifica que una persona no ha depositado fe en el Evangelio? Bueno, cuando la persona no tiene certeza de lo que le espera, no tiene certeza. Él dice, sí, voy al cielo, pero no estoy seguro. Para asegurarme, voy a volverme religioso, voy a guardar los mandamientos, dejar el pecado, guardar santidad, dejar la tibieza, perseverar. Voy a procurar por mis medios irme al cielo. Eso es procurar entrar a la salvación. Entonces esa persona no es salva, porque el Señor pide fe. Pide creer con el 100% del corazón, sin ninguna duda, que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos salvó. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo está dando el anuncio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que ha sido sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Bien, si Cristo en vez de mí, en lugar de mí, tomando mi lugar, Él fue cargado con todos los pecados que yo voy a cometerlos hasta que me muera y Él los pagó todos muriendo en vez de mí, para que yo no muriese, entonces yo tengo vida eterna. Yo no moriré en mis pecados. Seguridad absoluta. Cuando muera, tengo certeza de que voy al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en vez de mí por los pecados de mí. Entonces, ¿cómo se verifica que una persona no ha creído? Que no ha creído en el Evangelio, que no ha creído que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos dio vida eterna, nos salvó el alma. ¿Cómo se verifica que la persona no ha creído? Simple. Cuando uno le pregunta a una persona, si usted se muere, ¿dónde va? No sé. Dios nomás lo sabe. Ya esa persona no ha creído. Esa persona va al infierno. Anda en tinieblas, no sabe dónde va.
En Juan 12:35 el Señor advierte y dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. No permanezca sin saber a dónde va después de morir. El Señor Jesucristo no vino al mundo a morir por nuestros pecados para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no tenga certeza, seguridad de lo que le espera después de la muerte se debe a su incredulidad o a su creer pero exento de fe, que es otra manera de no creer. ¿Se puede creer pero con incerteza, con incertidumbre? Por supuesto, eso es creer sin fe. ¿Qué es lo que es fe? Fe en Hebreos 11:1 está definido. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en incerteza, en incertidumbre? Usted dice, yo voy al cielo, pero no estoy seguro. Cristo no vino a morir por sus pecados para que usted no esté seguro de lo que le espera después de morir. El que usted no esté seguro, no tenga certeza, no tenga seguridad absoluta de lo que le espera después de morir, se debe a su creer, pero exento de fe. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, claramente el apóstol Pablo dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. En la versión católica dice así, pero en el original dice, porque también nosotros hemos sido evangelizados, lo mismo que aquellos, pero a aquellos no les aprovechó el ser evangelizados, pero a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, con fe, entramos. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. O sea, uno puede creer el Evangelio, pero si no añade fe a su creer, que es otra manera de no creer, no va a entrar a la salvación. La persona tiene que creer con todo el corazón, sin ningún grado de incertidumbre. Porque cuando uno cree en el Evangelio, pero con un grado de incertidumbre, con un grado de incerteza, de duda, esa duda pequeña, esa pequeña incredulidad, lo va a convertir en un religioso. Lo va a estar haciendo procurar entrar a la salvación por sus méritos personales. Y resulta que ya Cristo nos salvó. Si ya Cristo consumó la salvación de nuestras almas. En Cristo fueron cargados todos los pecados de todas las almas del mundo. En 1 de Pedro 2:24, el apóstol Pedro dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Cristo. Él mismo. Cumpliendo lo que estaba profetizado hace 700 años atrás, antes de que viniese Cristo al mundo, 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, por el profeta Isaías. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, resumiendo, en conclusión, si Cristo, en vez de mí, fue cargado con todos los pecados que a mí condenaban mi alma a la muerte, Él los asumió y Él los pagó muriendo en vez de mí por los pecados de mí, entonces yo no moriré en mis pecados. Nadie es condenado a la muerte dos veces por los mismos delitos. Un pecado es un delito de pena de muerte para el alma, porque está escrito, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió en vez de nuestras almas por los pecados de nuestras almas. Y así ha dejado el alma incondenable, porque nadie en justicia es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Los delitos no se pagan dos veces, se pagan una sola vez. Hace 2000 años Cristo los pagó todos. Creer en este anuncio de maravillosas buenas noticias de salvación, creerlo con fe, da seguridad de que cuando uno muere se va al cielo. No por los méritos de uno, sino por los méritos de Cristo. Cristo tomó nuestro lugar. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Desde la hora sexta, mediodía, en la cruz del Calvario, hasta la hora novena, más o menos 3 de la tarde, todos los pecados de la raza humana le fueron cargados al cuerpo de Cristo. Los pecados de usted, que usted los va a cometer hasta que se muera, los pecados míos, que yo cometeré hasta que me muera, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Y cuando todos los pecados que se condenan con la muerte del alma, de todas las almas del mundo, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, le fueron cargados a Cristo penalmente, entonces Cristo experimentó la condena que debían experimentar nuestras almas. El Padre lo desamparó y Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la muerte del alma, el desamparo. Cuando Dios le quita el amparo, y ese amparo es de día y de noche, de día y de noche. En el Salmo 22, versículo 1 y 2, lleno del Espíritu Santo, el rey David exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Entre tanto ellos me miran y me observan. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Mi corazón fue como cera derritándose en medio de mis entrañas. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el Salmo 22, escrito unos 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, se está describiendo con detalle la crucifixión de nuestro Señor. Es un salmo que detalla la crucifixión de Cristo. El Espíritu Santo, inspirando a David, está dándole los detalles de la muerte de Cristo en la cruz. No hay un salmo, aparte del Salmo 22, que describa con tanto detalle lo que después, 900 años después, ocurrió en la cruz del Calvario. En el tiempo que David estaba escribiendo este salmo, no existía la muerte por horadar las manos y los pies, por crucifixión. Existía la muerte, en términos judiciales, cuando uno tenía que ejecutar a un delincuente, la muerte era por lapidación, por lapidar, apedrear. La muerte por crucifixión, poner las manos y los pies en un madero y ponerle cinceles para crucificarlo al delincuente, eso vino con el Imperio Romano. Por lo tanto, aquí hay una prueba de que el Espíritu Santo de Dios está inspirando a David para ilustrar lo que le iba a pasar a Cristo 2000 años, o sea, 900 años después. Sí, porque fueron unos 900 años antes de que Cristo viniese al mundo que David está componiendo este salmo. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando Él exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, estaba cumpliendo lo que estaba escrito en el Salmo 22, porque el Evangelio que está predicando Pablo, está anunciando Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito en el Salmo 22, conforme a lo que ya estaba escrito en Isaías 53, y conforme a otras profecías más que se cumplieron en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, tal cual como estaba escrito antes de que viniese. Él vino a cumplir lo que estaba escrito, lo que ya estaba escrito de Él. Entonces, cuando el Padre lo desamparó, eso es muerte para el alma, desamparo, y ese desamparo fue de día y de noche, desamparo eterno, tenía que cumplirse lo que el Padre le había encomendado al Señor, en Juan 10, versículos 17 y 18. Antes de ir a la cruz, Cristo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Mi vida, la de mi alma. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo recibió un mandamiento del Padre. Poner la vida de su alma para experimentar la muerte por causa de nuestros pecados que estaban en su cuerpo, para luego volverla a tomar. Y cuando Cristo volvió a tomar su alma, volvió a la comunión con Dios, volvió a la vida, le puso fin a la muerte eterna. Dándose cumplimiento a Oseas capítulo 3. Oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces, Cristo mató la muerte para nosotros. Para nosotros ya no hay más muerte del alma, por ningún pecado que cometamos. Todos fueron pagados íntegramente por Cristo en la cruz del Calvario. Si alguien paga en vez de mí una deuda que yo no puedo pagar, yo ya no la pago, porque la pagó alguien en vez de mí. Cristo murió por los pecados de mí, Cristo murió por los pecados de usted, Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es por eso que el apóstol Pedro en Hechos 4:12 dice, respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación del infierno, de la muerte del alma, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, ahora, ya que la salvación fue totalmente consumada, la salvación de su alma y la de mi alma, que por ningún pecado que yo cometa en mi vida, lo tengo que pagar nuevamente yo, porque ya lo pagó Cristo en la cruz, ahora lo que condena definitivamente a una persona al infierno es que él no tenga seguridad respecto de lo que le espera después de morir. Que ande en incerteza, que ande en tinieblas, sin saber a dónde va después de morir. Eso es prueba suficiente para condenar a un ser humano, porque será prueba suficiente para decir que esa persona no ha creído en el Santo Evangelio. El Señor Jesucristo dijo, el que no crea en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Lo dijo antes de ir a la cruz, antes de consumarlo. En Juan 10, 28 Cristo lo dijo, y yo les doy vida eterna. Y Cristo no miente. Nosotros somos mentirosos, Cristo es la verdad. Y Él lo dijo antes de ir a la cruz. Y lo consumó en la cruz, la vida eterna para nuestras almas. Porque Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, ¿ya? Pero luego volvió a vivir. Volvió a tomar la vida de su alma. En Juan capítulo 19, versículos 27 y 28, hay clara evidencia de que Cristo había vuelto a tomar la vida de su alma. Había pagado lo que nuestras almas debían pagar,
la muerte del alma. Porque leemos nosotros en Juan capítulo 19, versículo 27, que el Señor Jesús, luego de que todo el globo terráqueo se había oscurecido, se quitó la oscuridad. Y el Señor empezó a hablar a María, su madre, y le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo, a quien el Señor amaba, a Juan, le dice: he ahí tu madre. Ya habían pasado las tinieblas, y ya el Señor estaba hablando, sabiendo que ya estaba todo consumado. Cristo había vuelto a tomar la vida de su alma. Es algo que no se ve con los ojos. Y resulta que fe es convicción de lo que no se ve, creer en lo que no se ve. En la cruz del Calvario uno podía ver el cuerpo de Cristo. Con los ojos uno podía ver, con la vista. Uno podía ver con la vista la sangre de Cristo, pero no podía ver el alma. Y fe es convicción de lo que no se ve, creer en lo que no se ve. El ser humano es salvo por la fe, es justificado por la fe, creer en lo que no se ve. Cristo puso la vida de su alma para experimentar, por causa de nuestros pecados que estaban cargados en su cuerpo, la muerte del alma, en sustitución de la muerte de nuestras almas. Y cuando Cristo la experimentó, la volvió a tomar la vida de su alma. Y por eso en Juan 19, versículo 27, dice: sabiendo que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre, y los soldados romanos, tomando una esponja, untaron la esponja en vinagre y se la acercaron a la boca al Señor. Y cuando el Señor hubo probado el vinagre, lo exclamó a gran voz, diciendo: ¡consumado es! Tetelestai, tetelestai, consumado es. Todas las almas del mundo tienen vida eterna. Yo las he salvado a toda mi criatura humana. Yo me he hecho cargo de sus pecados. Yo he respondido penalmente en vez de ellos por sus pecados. No hay ningún ser humano que se vaya al infierno por pecar, porque yo he pagado por todos sus pecados. Yo he venido a salvar y lo he consumado en la cruz. Les dije a los seres humanos: yo les doy vida eterna. Se los dije antes de ir a la cruz en Juan 10, 28. Y el Padre me encomendó poner la vida de mi alma en sustitución de la vida de las almas humanas que estaban condenadas a la muerte por sus pecados. Mas yo fui cargado con todos los pecados de todas las almas del mundo, y yo experimenté la condena, la muerte del alma, en vez de las almas humanas. No tienen por qué ser condenadas a la muerte las almas humanas por pecar, porque yo fui condenado a la muerte por los pecados de ellos, y cuando yo morí por los pecados de ellos, ellos quedaron totalmente liberados de ser condenados a la muerte. Yo les he dado vida eterna. Consumado es, Padre, lo que usted me encomendó, poner la vida de mi alma en sustitución de las almas humanas pecadoras. Lo he consumado, he experimentado la muerte y he vuelto a tomar mi vida. Padre, dijo el Señor en el Evangelio de Lucas, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su espíritu y murió físicamente. Nótese que Cristo había consumado la salvación de nuestras almas antes de que le fuese quitada la vida al cuerpo. Antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo, le había sido quitada la vida a su alma. Quitarle la vida al alma es quitarle la unión al Padre. En Juan capítulo 14 el Señor siempre dijo que Él estaba unido al Padre. Cuando Felipe le pregunta al Señor, Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice a Felipe: Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, perfecta unidad. Dios Padre y Dios Hijo unidos eternamente. Y esa unión eterna entre Dios Padre y Dios Hijo se rompió en la cruz. Eso es muerte, separación. Eso es lo que le va a pasar a un alma si no cree que Cristo la salvó en la cruz. Entonces, la pregunta que yo siempre le hago a la gente: ¿murió Cristo por los pecados de usted? Dígame usted, respóndame. En la cruz del Calvario, ¿murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? Si Cristo murió por los pecados suyos, le dio vida eterna. Usted no va a morir por los pecados de usted, porque Cristo es el Salvador de usted, de su alma. Segunda pregunta: ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Tiene seguridad que cuando se muera se va al cielo? ¿O anda en incerteza, lo tiene por duda, lo duda? No tiene seguridad, entonces anda en tinieblas, y a las tinieblas va. El Señor no vino a morir por los pecados de usted para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa dónde va después de morir se debe a su incredulidad o a su creer exento de fe, que es otra manera de no creer. No, el injusto tiene que ser justificado por la fe. Certeza de lo que le espera, convicción de lo que no se ve. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:1 no dice justificados pues por el creer. No. Dice justificados pues por la fe. Acordémonos de Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. A ellos
que fueron evangelizados, no les sirvió el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Una persona que cree en el Evangelio, pero exento de fe, o sea, cree con incerteza, no con certeza, sino con incerteza, esa persona va a estar procurando entrar a la salvación. Se va a convertir en un religioso que va a estar dependiendo de sus méritos, va a estar procurando entrar por sus méritos. Por eso en Lucas 13:24 el Señor advierte a todos los israelitas respecto de la gente religiosa. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué es lo que significa estar procurando entrar? Significa que la persona no ha entrado a la salvación, pero está procurando. ¿Qué es lo que es procurar? Dejar el pecado, guardar santidad, dejar la tibieza. Eso es procurar. Estoy procurando dejar la tibieza porque si no, entonces no entro, no soy salvo. Estoy procurando guardar santidad porque sin santidad nadie verá al Señor, así que está procurando, no ha creído que ya Cristo le salvó. En Hebreos 12:14 cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, significa sin Cristo, porque Cristo es la santidad. Cuando una persona cree en el Evangelio con todo su corazón, es sellado con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo de Cristo entra a morar dentro. Y si yo tengo a Cristo dentro de mí, yo tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque Cristo es la santidad. Nosotros somos pecadores. Por eso que todos los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Gálatas 2, versículos 20-21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el reemplazo, el reemplazo penal en la cruz. Cristo en vez de mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gracia significa recibir sin merecer. No rechazo la gracia de Dios. No rechazo el hecho que Cristo me salvó gratuitamente, sin que yo haga nada o deje de hacer. Él me sustituyó hace 2000 años atrás. Él ya pagó lo que mi alma debía pagar, la muerte. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió por nuestros pecados. Antes de ir a la cruz, Cristo le está advirtiendo a los incrédulos. En Juan 8:24, les advierte a los incrédulos, a los que no creen que Cristo es el Salvador. Les dice el Señor, a los incrédulos, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa esto? Que si tú no crees con todo tu corazón que cuando Cristo murió por tus pecados te salvó, invalida la salvación para ti. La haces inválida por tu falta de fe, por no creerla. Entonces tú pagarás por tus pecados. Como no creíste que Cristo te los pagó todos y te dio vida eterna, no lo creíste con todo tu corazón, estuviste en incerteza, entonces tú los pagarás. Morirás en tus pecados. Y una persona que muere en sus pecados va al infierno, a esperar en tormentos el juicio, y ahí tendrá que pagar sus propios pecados en el juicio con la muerte del alma. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Los pecados no se promedian con buenas obras, ni las sentencias diversas sentencias por pecar, porque nosotros vamos a ir pecando hasta que nos muramos. El ser humano va a ir acumulando sentencias a la muerte del alma sin Cristo, sin creer que Cristo lo salvó. O sea, lo único que le va ocurriendo al ser humano conforme va pecando es que va acumulando sentencias. Y ese proceso de ir acumulando sentencias conforme va pecando, sentencias a la muerte del alma, no es un proceso que sea reversible, que se pueda revertir. Porque las sentencias a la muerte del alma no son negociables. Y los pecados no se promedian con buenas obras. Y es mentira que los pecados quedan perdonados cuando uno lo confiesa en una urna de un sacerdote católico. Eso es mentira. No, los pecados se pagan, cualquiera sea, con la muerte del alma. Y Cristo los cargó todos penalmente en su cuerpo. Y Él los pagó todos con la propia muerte de su alma, pero luego Él volvió a tomar la vida de su alma. Porque Él tiene ese poder. Conforme a Juan 10, versículos 17 y 18. Entonces, mi querido amigo, dos preguntas para usted. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Le hago encarecidamente esta pregunta, porque es muy importante que usted responda. ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Toda persona que ha creído en el nombre del Hijo de Dios, el Hijo de Dios dijo, yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Y no morirán para siempre sus cuerpos, porque yo sus cuerpos se los voy a resucitar en el día postrero. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, su alma, y yo le resucitaré su cuerpo en el día postrero. Por eso que no morirá para siempre, en la segunda parte de Juan 10:28. Y yo le doy vida eterna al alma, y no morirán para siempre su cuerpo. ¿Por qué? Porque conforme a 6:40 de Juan,
Él nos va a resucitar nuestros cuerpos en el día postrero. Esto hay que creerle al Señor porque Él no miente. Cuando una persona no cree a Cristo, lo está tratando de mentiroso. Y eso no tiene perdón de Dios, tratar a Dios de mentiroso. Es por eso que advierte el Señor en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que vas a cometerlos hasta que te mueras, que se pagan cada uno penalmente con la muerte del alma, ¿los pagarás tú en el infierno? O ahora, antes que mueras, crees que ya te los pagó Cristo hace 2000 años en la cruz, y ahora crees que ya Cristo te dio vida eterna. O los pagas tú en el infierno, o tú crees que hace 2000 años ya te los pagó Cristo en la cruz. Y eso te da perfecta seguridad. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan, en contraste con personas que andan en tinieblas sin saber a dónde van después de morir, Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, en contraste a eso, dice el apóstol Juan, escribiéndole a los creyentes: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis con certeza que al morir van al cielo, gracias a que Cristo murió por los pecados de ustedes. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe a dónde va? Si alguien me pregunta a mí, mi nombre es Ulises Astudillo: don Ulises, ¿murió Cristo por los pecados suyos? La respuesta que yo doy: sí, por todos los pecados que cometeré hasta que me muera. Un pecado que no le hubiese sido cargado, que yo cometeré en mi vida, que no le hubiese sido cargado al cuerpo de Cristo, lo tendré que pagar yo con la muerte de mi alma. Y Cristo dijo: yo les doy vida eterna. Yo les dejo sus almas incondenables penalmente, que no hay ningún pecado que ustedes cometan que lo tengan que ustedes volver a pagar. Si yo se los cargué todos en mi cuerpo y se los pagué uno a uno con la muerte de mi alma. Segundo, don Ulises, ¿usted tiene certeza de lo que le espera después de morir? ¿Tiene total seguridad que cuando usted se muera se va al cielo? Sí, tengo certeza. ¿Y por qué? Porque Cristo murió por los pecados míos. Lo que me condenaba mi alma a la muerte eran mis pecados, mas Cristo murió por mis pecados. Hermoso evangelio de salvación. Esto sí que es evangelio. Esto sí que son buenas noticias de salvación. ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Oh, mi querido amigo, no ande sin saber a dónde va después de morir, porque eso lo condena. Porque eso es prueba suficiente para declararlo a usted como una persona que está haciendo Dios mentiroso. Cristo no vino al mundo a morir por los pecados suyos para que usted no sepa con seguridad a dónde va después de morir. El que usted no sepa con seguridad a dónde va después de morir se debe a su incredulidad, y eso lo condena, o a su creer, pero exento de fe, y eso también lo condena. Porque Cristo pide fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, los pecados suyos, todo lo que usted va a cometer hasta que se muera. Por los pecados míos, todo lo que yo cometeré hasta que me muera, para dejarnos incondenables penalmente. Ahora los pecados que cometemos son castigados, pero no penalmente, no con la muerte del alma, no con el infierno. Pero la persona tiene que entender que la forma de castigar el pecado penalmente ocurrió en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, se está hablando de la condena penal, que es la muerte del alma. Cristo nos perdonó todos los pecados penalmente. No hay más pecados que se condenen penalmente, que significa muerte del alma. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. No eran judíos, eran chilenos, gentiles, como son los norteamericanos, los ingleses, los chilenos, los uruguayos, los brasileños, los bolivianos, los argentinos, los neozelandeses, los australianos, gentiles. En la incircuncisión de vuestra carne, como eran los colosenses. Los colosenses eran gentiles, a los cuales le estaba escribiendo Pablo. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No hay decreto condenatorio que se aplique sobre ti cuando pecas. Porque todos los decretos condenatorios, el acta de los decretos se aplicaron sobre Cristo, porque sobre Cristo estaban todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, todos los pecados que yo los cometeré hasta que me muera, dejando anulada el acta de los decretos y anulando
el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz. Y aboliendo penalmente la ley de los mandamientos. Efesios 2:15, Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Si la ley, en el aspecto penal de la ley, ha quedado abolida la ley, se aplica Romanos 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cuando yo infrinjo la ley, cuando yo peco, porque eso es pecar, 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Cuando yo infrinjo la ley, ya no soy condenado penalmente, soy condenado moralmente. La condena moral no es la condena penal, por pecar. Es decir, que esto nos dejó inimputables penalmente al pecar. No hay pecado que yo cometa en mi vida que me condene penalmente a mi alma. La condena penal, muerte del alma. Eso no va más. El que en vez de mí murió por los pecados de mí fue Cristo. Cristo fue condenado penalmente. Le fue quitada la vida a su alma. Pero luego la volvió a tomar. Y así nos salvó. Creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a vuestros pecados. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, dijo el Señor, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis, y que por haber pecado vuestras almas quedaron condenadas a la muerte, y necesitan la salvación mía. Y creed en la salvación mía, creed en el Evangelio, creed que yo ya los salvé, creed que no hay pecado que ustedes cometan que les condene penalmente su alma. La condena penal, la muerte del alma, no va más, porque el que en vez de ustedes fue condenado a la muerte fui yo por los pecados de ustedes. Y así les salvé. ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Oh, mi querido amigo, no muera sin saber a dónde va después de morir. No muera sin tener certeza, porque eso lo condena. Será prueba suficiente para decir que usted no ha creído con fe en el Evangelio. Y Cristo dijo antes de ir a la cruz, yo les doy vida eterna. Juan 10:28. No creer en Cristo es lo que condena penalmente ahora un alma a la muerte. En Juan 3:18, Cristo, hablando acerca de sí mismo, dijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por no creer que Cristo te salvó en la cruz, por no tener certeza de lo que te espera después de morir, vas al infierno. Porque Cristo no vino a morir por sus pecados para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa dónde va después de morir se debe a que usted no ha creído que Cristo ya le salvó. Y eso lo manda al infierno, convertir a Cristo en un mentiroso. Eso no tiene perdón de Dios. Que Dios les bendiga.